En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Va Padre Internacional en este día 2 de febrero, dedicado, celebrando la presentación del Señor. Esta fiesta donde recordamos cuando Jesús es llevado al templo para ser presentado como era la tradición judía. Un día como hoy también suelen los religiosos con los consagrados pues renovar sus votos religiosos, o otros tomar votos en el día de hoy. Es una fiesta para eso, para volver a entregarse al Señor, renovar esa entrega que le hicieron algún día. Vamos a pedir al Señor que en este día de su presentación también nos enseñe a nosotros a renovar nuestro compromiso cristiano, nuestro deseo de seguirle, de amarle y de estar con Él siempre. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos permita lograr ese anhelo de su corazón y de nuestro corazón, de serle fiel en todo a Él. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre nosotros. Llena nuestra mente y nuestro corazón con tu preciosa luz. Espíritu Santo, fluye y llénanos más y más de ti. Llena a cada uno de mis hermanos que ven este programa profundamente del don de tu Espíritu. Y llénanos más, Señor, para que podamos ver tu maravilla en todo instante, en todo tiempo, en todo lugar, Espíritu de Dios. Cómo obras con poder, cómo nos rodeas con poder. Ven, Espíritu Santo, quebrántanos, llénanos de tu luz y de tu fuerza, de tu verdad y de tu sabiduría. Espíritu de Dios, ven, haz morada en nosotros. Bendito seas por siempre, alabado, glorioso, exaltado seas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84.
no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pues en esta lectura que se utiliza porque estamos hoy celebrando la presentación del Señor, esa memoria, esa conmemoración, donde es llevado Jesús y presentado como esa tradición judía mandaba, vemos varias cosas interesantes acá. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿a qué purificación se refería? A María, la purificación de la madre. Según la ley de Moisés, pues los padres tenían que llevar al hijo a Jerusalén para presentarlo al Señor, y todo varón primogénito era que iba a ser consagrado al Señor, y se entregaba. Los más pobres se entregaban un par de tórtolas o de pichones. Ya la gente de más dinero podía entregar hasta un cordero, un cabrito, lo que tuvieran más asequible para eso. Por eso era lo de los vendedores del templo. ¿Se acuerdan ese momento donde Jesús se echa con un azote a los que estaban allá? Era por eso, porque la gente compraba ahí mismo en el atrio del templo las tórtolas, los pichones, los corderos, y se lo llevaban a los sacerdotes para la presentación y hacer la oración. Y entonces nos habla de dos figuras, la figura de Simeón y la figura de Ana la profetisa. Y otra referencia que vemos aquí muy marcada es la presencia del Espíritu Santo. Menciona siempre mucho al Espíritu Santo el evangelista San Lucas. El Espíritu Santo estaba con él. Había sido revelado por el Espíritu Santo, que no veía la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Y impulsado por el Espíritu Santo, él va al templo. Cuando él ve al niño, él se da cuenta, porque el mismo Espíritu Santo se lo hace a ver, que ese niño es el Hijo de Dios. Y de ahí nos viene este hermoso himno que nosotros pues solemos rezar en completas, en la liturgia de las horas. Al final se suele rezar este himno. Él en ese himno le pide al Señor que ya él puede descansar en paz, porque han visto al Salvador, el que ha presentado ante todos los pueblos para alumbrar a las naciones. Qué bonito, Jesús es la luz del mundo, el que alumbra a todo aquel que está en tiniebla, alumbra a las naciones que están en tiniebla. Y por eso es gloria del pueblo de Israel, porque viene del pueblo judío. Y nos cuentan pues que su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Una cosa curiosa ahí, como el evangelista pues toma y llama a José como hijo, como padre de Jesús, aunque sabemos que él no era su verdadero padre en el sentido genérico de generación, no lo generó, no lo engendró. Y aún así la Sagrada Escritura tiene esa deferencia de mencionar a José como el padre de Jesús, era su padrastro. Y Simón también le hace una profecía a María. Le dice que él ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Como luego veremos más adelante, mucha gente se escandalizaba con Jesús por su manera de obrar y de ser. Y por eso él era un signo de contradicción para ese pueblo de Israel, porque él revelaba las intenciones que tenía en sus corazones. Y lo que después le dice Simeón a María, que a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Esas intenciones que hay en los corazones serían puestas en manifiesto. Y luego nos habla de Ana, la profetisa,
Nos habla de su vida, de cómo ella estaba, después de enviudarse, mantenía en el templo siempre, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones de noche y día. Eso significa que ella hacía vigilias. Y también ve al Señor y se da cuenta de que ahí está la promesa de Dios, y por eso también alababa al Señor y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y lo otro bonito también que nos cuentan, que después de que ellos cumplieron con todo lo que prescribía la ley, José, María, Jesús eran unos judíos normales que cumplían con sus normas litúrgicas judías. Y nos hace esta referencia de Jesús, que el niño va creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios estaba con él. Porque después de ahí vemos el silencio del Señor cuando después en el templo se pierde Jesús. Ya hay un silencio hasta que Jesús hace su vida pública. Y hablamos en la otra reflexión de cómo Jesús pasó una vida desapercibida en la carpintería. La gente no sabía que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía esa potestad, ese poder, esa palabra, hasta que lo escucharon. Y escuchándolo también lo desecharon, porque ellos decían: ¿de dónde le viene esa sabiduría si lo conocemos? ¿De dónde que le sale eso a Él? Esa es otra grandeza del Señor, que se hace pequeño, se hace humilde, no llama la atención, sino que prefiere crecer ante Dios en gracia más que ante los hombres. Aprendamos de nuestro divino Maestro, que nos enseña a ser humildes, a no buscar poner contentos a los hombres, a las personas, sino poner contento a Dios con nuestra propia vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, que se emite en este programa Abba Padre, que llega a tantas personas. En esta ocasión, si acabamos de explicar la semana pasada que Jesucristo hacía fundamentalmente dos cosas. Una, anunciar el reino, el amor de Dios, la liberación, la redención. Y dos, acreditar que eso es cierto, sanando y liberando, expulsando demonios y curando a los enfermos, mostrando que ahí estaba Dios y por tanto que era un poder divino que acreditaba que esa palabra que anunciaba era cierta. Pues bien, si Jesús hizo eso, ¿cómo debe estar presente este ministerio de liberación y de sanación en la Iglesia de Jesucristo? Para explicar el sentido que tiene esa sanación de la enfermedad y esa sanación de las ataduras diabólicas sobre las personas, hay que entender cómo entró el mal en el mundo. Porque una de las cosas que la gente a veces dice: ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas? ¿Cómo es posible que Dios permita estos ataques a estas criaturitas, que muchas veces son gente inocente? ¿Y cómo es posible? Y para eso hay que retrotraernos a la creación, al momento de la creación. El Señor le advirtió a Adán y Eva que si pretendían traspasar la barrera de convertirse ellos en el autor del universo, cosa que no es cierta, determinar ellos lo que es bueno y lo que es malo, morirían. Al cortar con la fuente de la vida, se produciría ese cataclismo. Y es lo que sucedió. Como explicamos los que somos profesores de antropología teológica, lo que sucedió con el pecado original es que ese estado maravilloso, que se llama de justicia originaria, en que Adán y Eva estaban en comunión con Dios, un regalo, esa comunión que les hacía ver a Dios en toda la naturaleza,
Luego, pues Adán y Eva, como consecuencia de su unión con Dios, tenían una integridad personal, su ser estaba perfectamente unido, su espíritu estaba perfectamente encarnado y su cuerpo estaba perfectamente espiritualizado hasta el punto de ser inmortal. Eran inmortales. Y, en tercer lugar, además de esa unión con Dios, de esa inmortalidad, esa integridad personal, estaban perfectamente unidos. Juan Pablo II lo explicaba diciendo que estaban el uno ante el otro desnudos y no se avergonzaban. Dice, porque tú te avergüenzas ante un extraño. El hecho de que ellos no se avergonzaran significa que eran una sola cosa. Estaban perfectamente incompenetrados. Y además tenían un total dominio del universo. Someted la tierra, les dijo el Señor. Someted la tierra. Todo eso se perdió. Todo eso no es que el ser humano desapareciera o se quedara totalmente corrompido, como decía Lutero, con ese pesimismo antropológico que lleva a pensar que el ser humano, no puede hacer nada bueno y que todo lo tiene que hacer Dios y no. Eso no lo dice la Biblia, señor Lutero. La Biblia lo que dice es que la salvación, la santificación es un matrimonio. Dios y el hombre. Dios es el esposo. El ser humano es la esposa. Nosotros tenemos que recibir al esposo, tenemos que abrirnos al esposo. Pero si la esposa no colabora, no hay hijos. Si la esposa no corresponde, no hay frutos. Es la vida espiritual, la vida es un matrimonio, porque Dios nos ha creado a los seres personales, tanto a los del cielo, los ángeles, como los de la tierra, los seres humanos, nos ha creado los seres personales para la comunión con Él. Como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para eso nos ha creado Dios. Y por eso, pues, se rompe, al romperse la unión con Dios y se pierde. Por una parte, dice que se escondieron. Ya Dios no lo veían. Ya perdieron, el ser humano se vuelve miope espiritualmente. Y por eso nos cuesta captar la trascendencia, la presencia de Dios, esa presencia de ese Dios que tiene en sus manos. En Él vivimos, nos movemos y existimos, le decía San Pablo en el Areópago a los atenienses. Pues ese Dios nos cuesta captarlo, porque estamos miopes, ciegos espiritualmente. Miopes más que ciegos. Luego se rompió la integridad, se volvieron mortales, entró la enfermedad, entró el mal en el mundo. Y que muchas veces le digo, ¡ay, Señor, ¿cómo me mandas esto? Dios no manda nada de eso. Dios lo que hace es permitir, porque ha creado un mundo libre y deja que el juego de la libertad siga funcionando hasta que quede el último que quiera salvarse. Cuando nazca la última persona que quiera salvarse y ya no haya nadie más que quiera salvarse, será la segunda venida de nuestro Señor. Pero mientras tanto el Señor esperará, aguantando carros y carretas, como dice el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo vas a permitir que hagan esto a tus elegidos? Dice, esperad un poquito, dejad que hasta que se marque con la señal de la salvación al último de los elegidos, al último de los que Dios sabe que va a querer salvarse. Pues se volvieron mortales. Entró el mal en el mundo, la enfermedad, todas estas afecciones también diabólicas, consecuencia del derecho que nosotros le damos a los diablos con nuestros pecados. Fue Satanás el que tentó a Adán y Eva, y fue Satanás a quien se sometieron Adán y Eva a partir del pecado. El príncipe de este mundo, a quien le hemos dado poder, los hombres con nuestros pecados. Después, además de esa ruptura de la integridad original, Adán y Eva tuvieron que vestirse inmediatamente. ¿Quién os ha dicho que estabais desnudos?, le pregunta Yahvé cuando los busca. Pues, y porque era la señal de que ya no se fiaban el uno al otro. Y a partir de ese momento, dice también, la tierra os negará sus frutos, le dice a Adán. Y luego le dice a la mujer,
Como consecuencia de esto, buscarás con ardor un marido y él te dominará. ¿Por qué? Porque la búsqueda ardorosa del sexo complementario es el defecto y la fragilidad típica del sexo masculino. El que eso le suceda a una mujer, pues es signo del pecado. Y que se produzca el machismo, el sometimiento, el que él domine, eso es antinatural. ¿Qué significa la palabra matrimonio? Matris munus, oficio de la madre. El que se cambien las tornas es fruto del pecado original. Todas esas fueron las consecuencias del pecado y en esas consecuencias es donde entra pues todos estas afecciones preternaturales, es decir, extraordinarias, que también se producen cuando los humanos le abrimos las puertas al enemigo. Y entonces, pues Dios no abandona al hombre. Hay una plegaria preciosa, dice: cuando el hombre por el pecado perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, dice la plegaria cuarta, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Y fuiste preparando la venida del Salvador hasta que vino tu Hijo a redimirnos. Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere las afecciones diabólicas, Dios no quiere el mal, no quiere la ruina. Él nos quiere ayudar y su Hijo ha venido a liberarnos, y mientras llega esa liberación, nos da la fortaleza, la capacidad de aguantar hasta que se consigue la liberación. No, Dios no quiere el mal. Dios nos envía a su Hijo, que paga con su sangre el precio de esa recuperación del Espíritu Santo, que es el Señor y el dador de la vida. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que nuestro Padre Dios nos regala, de estar aquí compartiendo con su programa Abba Padre. Sea bendecido el nombre del Señor y que ese Santo Espíritu de Dios se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Hoy te invito, hermano y hermana, a compartir un tema importantísimo en nuestra vida de fe. En el día de hoy vamos a compartir el tema: ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor, citando el evangelista San Juan en el capítulo 16, verso 33. Y nos dice este pasaje bíblico, invitándote a leer con nosotros en el nombre del Señor: os he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Bendito es el Señor. Basándonos en este pasaje bíblico es el tema que en el día de hoy vamos a compartir. Quiero invitarte, hermanos y hermanas, tú que estás ahí a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y de los sistemas electrónicos por los cuales estamos unidos en el nombre de Jesús. Quiero dar esta palabra de fe para el pueblo de Dios. El contexto de este evangelio se sitúa dentro de un ambiente de convivencia. Estando Jesús reunido con sus discípulos en el aposento alto. Es un episodio donde el evangelista San Juan nos narra: Jesús se reúne con sus discípulos y les anticipa lo que va a acontecer con él. Les habla que su muerte y su gloriosa resurrección, que pronto se aproximaban, era la fuerza en la cual sus discípulos debían de fortalecerse. También el modo en que estos acontecimientos en la vida de Cristo iban a afectar, iban a provocar la fuerza, el amor y la promulgación del evangelio que más adelante los discípulos iban a contar a toda la humanidad por la fuerza del Espíritu Santo. Este acontecimiento que Jesús le narra a sus discípulos en este episodio, el evangelista San Juan en los versículos 13, 14 y 15, 16, es un reencuentro de los últimos milagros donde el Mesías se revela públicamente al pueblo judío. Pero en esta noche, cuando Jesús le da esta palabra de aliento a sus discípulos, Jesús le da un mensaje a sus discípulos, y este mensaje es: no tengan miedo.
En el mundo encontrarán tribulaciones, aflicciones, así como aconteció conmigo. Lo mismo que a mí hoy me hacen, ustedes también lo vivirán. En este momento vemos un Cristo que pone en claro a sus discípulos: esto es lo que va a pasar a aquellos que me sigan. Esto es lo que les va a ocurrir a aquellos que digan que sí, tomen su cruz y caminen conmigo. Bendito es el Señor. Más adelante nos sigue diciendo el evangelista en este discurso sustancioso del Señor, donde nos revela la identificación de Jesús con el Padre. Aquí se nos da a conocer un misterio de salvación. Jesucristo, desde la creación del mundo, fue destinado para salvarnos, para librarnos del pecado de la muerte. Y en estas palabras alentadoras de nuestro Señor Jesucristo, Él, en su inmensa misericordia, alienta a sus apóstoles. Les advierte todo lo que va a acontecer, por ellos seguirle, por ellos estar con Él. Y aquí tenemos que crear conciencia, servidor, servidora. Tú que estás llamado a estar al frente de un ministerio, tú que has sido llamado a ser representante de Cristo en la iglesia. Jesucristo nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones. En ningún momento Jesús nos anuncia que por el hecho de estar con Él, que por el hecho de servirle y vivir conforme a lo que Él nos manda en la bendita palabra, nosotros no vamos a estar llevando una vida de comodidades. Nosotros no vamos a estar por el hecho de pregonar que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. No vamos a estar viviendo una vida sin dolor, sin sufrimiento. Todo lo contrario, mis hermanos. En este anuncio profético que hace el Mesías, les hace ver a sus discípulos todo lo que va a acontecer con su muerte y su resurrección. Y por llevar a cabo esta vida de obediencia al Padre, nos dice: quiero que se fortalezcan en la fe, para que entiendan el significado que tiene la vida. Yo vivo por amor a mi Padre, y les anuncio estas cosas para que crean en mí. Alabado sea su nombre. Él les está advirtiendo, Él les está asegurando que van a sufrir, que van a pasar situaciones adversas, que van a pasar por momentos difíciles, pero sin embargo, Él les advierte: pero ánimo, yo he vencido al mundo, alabado es el Señor. Le da la palabra de esperanza, de fortaleza. Yo he vencido al mundo, bendito es el Señor. Jesucristo es quien se nos revela como un mediador para reconciliar a Dios con el hombre. Y a través del sacrificio de la cruz del Calvario es el acto culmen donde Cristo confirma: ánimo, yo he vencido al mundo, bendito es el Señor. Nos dice San Pablo, mis hermanos, para que tengamos una mayor claridad cuando nos referimos: yo he vencido al mundo, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos dice en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el verso 12. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran amar al Señor, padecerán persecuciones y serán perseguidos. Nuestra identificación con Cristo se relaciona en el sufrimiento. Cuando estamos viviendo momentos de persecución por predicar el Evangelio, cuando estamos siendo perseguidos o que se nos quiere impedir hablar en nombre del Señor, cuando estamos viviendo momentos de enfermedad, situaciones similares a las que le tocó vivir a los apóstoles, es allí donde dice San Pablo: es aquí la persona de Cristo en mi vida, alabado es el Señor. Estas escenas en nuestras vidas de sufrimientos, de dolor, tienen que acontecer, hermano.
Son circunstancias que nos ayudan a madurar en la fe. Son circunstancias, como dice San Pablo, que nos acercan a nuestro Señor. Tenemos, hermano, que aprovechar esos momentos de calamidades, de sufrimiento. Sí, hermano. Tal vez tú dirás, pero Yuderki, ¿cómo tú nos puedes decir que sean benditos los tiempos de dolor? Que alabemos y glorifiquemos al Señor en tiempos de persecución, en este tiempo actual de pandemia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dificultades familiares. Pues sí, hermano, bendito sea el Señor cuando a causa de Él, por predicar el Evangelio y por servirle a Él, nos toque padecer tales situaciones en nuestras vidas. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, de la predicación del verdadero Evangelio. El Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo fue un Evangelio anunciando el reino de Dios. Fue un Evangelio denunciando que el pecado, que el mundo y Satanás serían derrotados porque el Hijo del Hombre había venido a restaurar y a sanar lo que estaba perdido en la tierra y en toda la humanidad. Y es por ello que nos cita San Pedro, capítulo 4, en los versículos 2 y 13. Cuando sufran, no se extrañen, no se inquieten por tales sufrimientos. Y nos dice San Pedro, bendito es el Señor, queridos hermanos, os no extrañéis del fuego que he aprendido o les toque vivir en medio de vuestras vidas, para ser probados, como si no os sucediere algo extraño, sino alegraos en la medida en que participéis de los sufrimientos de Cristo, para que también os alegraos en la revelación de su gloria. Presten atención, hermano. Pues aseguro, dice San Pedro, que es necesario participar de los sufrimientos de Cristo, para que también nos alegremos en la revelación de su gloria. ¿En qué momento en nuestras vidas nos hacemos semejantes al sufrimiento de Cristo? Cuando a causa de su palabra lo acompañamos en nuestras diversas pruebas. Es en el momento preciso, hermano, en esa situación por la cual tú estás pasando en este momento. Ese problema, esa enfermedad, esa situación que tú y Dios conocen, que tú estás viviendo. Tú que estás frente al dispositivo, tú que estás frente al televisor o estás atento a la radio, a ti te dice el Señor, ese sufrimiento, ese dolor, esa situación difícil que hasta hoy no has podido tener respuesta, ponle las manos del Señor, porque si aquel sufrimiento es depositado a los pies de Cristo Jesús, Él te dará la alegría, te dará el gozo y te otorgará la paz, porque ese Cristo que murió y padeció en la cruz del Calvario es el mismo Cristo que al tercer día resucitó victorioso, venciendo al mundo, venciendo la muerte y venciendo las ataduras del pecado. Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Cristo conociendo los resultados, Cristo siendo Dios y siendo hombre, se le fue revelada esta gran verdad. Es cierto que todas estas cosas iban a acontecer. La pasión, todo el proceso del Calvario, citando al profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Fue desfigurado, enmudecido, llevado al matadero. Hombre, varón de dolores, lo cita en la versión de Jerusalén. Este hombre, por amor a nosotros, Dios mismo envía a su unigénito y nos asegura fortalecernos en las pruebas, porque ya Cristo Jesús venció por nosotros. Alabado es el Señor. Quiero compartir contigo esta palabra, mis hermanos. Sean fortalecidos en el nombre del Señor. ¿Qué significa yo he vencido al mundo? ¿Qué significa esta palabra anunciada por el Mesías? ¿A qué se está refiriendo Jesús con que yo he vencido al mundo?
Jesús no se está refiriendo al mundo físico. Jesús no se está refiriendo a un contexto terrenal, sino que Jesús se refiere al sistema de injusticia, al sistema de la corrupción, al sistema de la depravación, al sistema de leyes que aprueban leyes de muerte que van en contra de la voluntad de Dios. Jesús se está refiriendo a ese territorio donde San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 11, que nuestros enemigos y nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades, con espíritus inmundos que operan y reinan en el mundo de las tinieblas. Y de este enemigo de este mundo es el cual Jesucristo se está refiriendo. San Pablo le llamaba el mundo de las potestades infernales. Aunque todos los poderes terrenales se reúnan con el príncipe de este mundo, aunque los poderes del territorio global tomen decisiones adversas a la voluntad de Dios, Jesucristo ya venció estos poderes del mundo. Jesucristo con su gloriosa muerte rompe las ataduras del pecado y deshace las potestades del hombre y las potestades de Satanás. Y es por ello que el evangelista San Juan, capítulo 12, en el verso 31-32, en este escenario el Señor nos revela cuando Él afirma: ánimo, no teman que yo he vencido al mundo. Se refiere el evangelista y nos dice: ahora es el juicio de este mundo. El que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, traeré todos a mí por cuanto creyeron a mi palabra. Ese Cristo que te dice a través de su palabra: yo he vencido al mundo, nos está garantizando, hermano, que aquel que gobierna el mundo de las tinieblas, cuando Jesús se ha levantado de la tierra, refiriéndose a la resurrección, bendito sea, aquellos que confiaron en Él, aquellos que se refugiaron en su palabra, serán traídos a Él. Alabado es el Señor. Volveremos a Él. Y en esta palabra el Señor te está invitando a fortalecerte en la palabra. No importa la situación difícil o el problema o el grado de la enfermedad, ni siquiera importa el diagnóstico médico. Acude a la palabra. Fortalécete en la oración, porque Jesucristo el Señor ha sido levantado. Y el enemigo, el mundo y todos los poderes que se han unido para destruir al hombre ya han sido derrotados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Otro anuncio donde se nos revela que Cristo ha vencido al mundo. Vamos a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral 550 nos dice: la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulsó a los demonios, es que ya en la persona de Cristo ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres oprimidos por Satanás, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. En la cruz, Jesucristo será definitivamente establecido en el reino de Dios, y la victoria es de aquellos que crean. Bendito es el Señor. No nos dejemos confundir. No podemos permitir que las circunstancias apaguen nuestra fe. Estamos viviendo un combate. Estamos constantemente adquiriendo situaciones difíciles y problemas que nos deterioran, que nos aplastan y que muchas veces afectan nuestro sistema familiar, nuestro sistema social y nuestro sistema económico, y nos afectan de una manera muy pertinente en la vida de fe.
Por otro lado, es importante destacar, mis hermanos, en Cristo y con Cristo somos más que vencedores. Nos dice el evangelista San Juan, capítulo 14, verso 30. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque ya llega mi hora, donde venceré el príncipe de este mundo. Bendito es el Señor. Jesucristo, por Él, con Él y para Él, hermanos, somos más que vencedores. Esa es la respuesta. Esto es lo que significa: ánimo, yo he vencido al mundo. A Cristo Jesús se le fue otorgado todo poder en el cielo, en la tierra. Con Él somos más que vencedores. Es necesario fortalecernos en la fe. La salvación se nos ha sido dada por gracia. Ya no hay atadura, ya no hay un pecado que nos impida reconocer que Jesús es el Señor. Y si volvemos a Él, si abrimos nuestro corazón y le permitimos a Jesús que entre, Él hará de nosotros una criatura nueva. Bendito es el Señor. En este momento te invito, hermano y hermana, a cerrar tus ojos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la honra. Gracias, Jesús, porque tu presencia viva se está moviendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que con tu gloriosa muerte y tu gloriosa resurrección, tú rompiste las ataduras, tú clavaste en la cruz, Señor, el pecado original que yacía sobre nosotros, y tú nos concedes el perdón de nuestros pecados. Alabado seas por siempre. He aquí, Señor, que intercedo y clamo por este pueblo que de una manera virtual estamos conectados, unidos en un mismo espíritu. Unimos nuestra fe y clamamos a ti misericordia, Jesús. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Ten misericordia de esta pandemia, de este enemigo invisible que día tras día, Señor, elimina y afecta a la humanidad. Reclamamos tu sangre preciosa, Señor. Ya tú venciste al mundo y tú nos has dicho a través de tu palabra que sufrir contigo gozaremos la reverencia y la grandeza de tu gloriosa resurrección. Y es aquí, Señor, donde en tu nombre levanto mi mano, creyendo, Señor, que cada hogar, que cada persona, que cada área médica, que cada hospital en este momento está recibiendo un toque de tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, apiádate de los que sufren, Señor. Apiádate de tantos hermanos contagiados por este virus. Limpia la tierra, Señor. Danos más una palabra y la tierra sanará. Y los contagiados por tu misericordia serán limpios por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú nos has limpiado con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús, porque tu presencia, tu palabra, el Espíritu Santo nos fortalece. Gracias, Señor, porque anunciaremos y diremos a las diferentes pruebas, en los diferentes momentos en nuestra vida, que no tenemos miedo porque Jesús está con nosotros. Bendito es el Señor. Dios nos continúe bendiciendo y te invito a continuar conectado con tu programa Abad Padre. Bendiciones. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando vernos nuevamente la semana que viene, si Dios lo permite. Que pasen un feliz resto de fin de semana y que el Señor pueda seguir manifestándose en sus vidas. Bendiciones para todos. Permite que por los méritos
elegidos, ni a nadie. Padre, no permitas que el desenfreno de mi lengua sea para burlas, engaños y mezquindades, en perjuicio de mis hermanos en Cristo Jesús. Permite que mi corazón tenga una verdadera condición y pueda reconocer todo el daño que he causado con mi lengua en mi propio perjuicio, a mi prójimo y a tu pueblo, para que en lo adelante pueda reparar esas iniquidades. Padre, permite que mi lengua sea para alabarte, adorarte y servirte todos los días de mi vida.